Dios te bendiga, me alegra nuevamente poder compartir la palabra de Dios a través de este medio y que usted sea el receptor en este momento a través de este canal de internet. Hoy, nuevamente, veremos la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 17, el versículo 1. No olvide suscribirse, no olvide activar la campanita, no olvide compartir a otros este video que tiene una reflexión cristiana. En Lucas, el capítulo 17, el primer versículo dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Este solo versículo nos enseña dos cosas importantes. Que vienen los tropiezos, que siempre van a haber las dificultades y van a haber las ocasiones para de pronto alejarnos de los caminos de Dios. Y el segundo punto que nos habla es de aquel por que vienen los tropiezos. Seguramente usted como creyente no sé cuánto tiempo tenga de conocer la palabra de Dios, pero muy seguramente ha usted tenido, digámoslo así, invitaciones para ir a lugares o hacer cosas que no están dentro de la palabra de Dios, cosas que según la Biblia nos enseña debemos estar alejados de ese tipo de actividades. No quiero nombrar actividades específicamente porque no quiero decir que cualquier actividad sea pecado o esté mal, pero todo eso depende de la conciencia. El Señor nos ha llamado para servirle, nos ha llamado para vivir en santidad, el Señor nos ha llamado para hablar de la palabra de Dios, para hacer testimonio, para hacer las cosas que aprendemos en la palabra de Dios. Así que cualquier invitación que alguien esté haciendo para hacer alguna actividad o realizar algo que no está dentro de los términos de la palabra de Dios, pues no es conveniente hacerla. Entonces, las dos cosas aquí que encontramos es que dice textualmente en boca de nuestro Señor Jesucristo, dice es imposible que no vengan tropiezos. O sea, es lógico que tengamos tropiezos, que veamos actitudes de otras personas que no nos agradan, que no nos gustan, o mejor, no es tanto lo que no nos gustan, sino que no están dentro de la palabra de Dios. Y muchas veces eso hace que critiquemos y digamos por qué esta persona predica o dice o hace algo que no está dentro de los parámetros de Dios. Ese es imposible, dice el Señor Jesús, que no existan esos tropiezos, que no existan esas personas que quieran invitarnos a X lugar que no está bien o a escuchar X cosas que no está bien escucharlas. Y eso lo dejo por motivo de conciencia para que usted lo analice. Ese es el punto, ese es el primer punto. Es imposible que no hayan los tropiezos. Siempre habrá tropiezos y siempre habrá dificultades y siempre habrá desánimos, ¿verdad? Y habrá quien nos desanime. Pero la segunda parte de este versículo, y está en signo de admiración, dice: mas ay de aquel por quien vienen. Ay de aquella persona por quien vienen los tropiezos. En la vida cristiana y en los más de 40 años que yo llevo de haber conocido el Evangelio y de vivir en los caminos del Señor, me he encontrado con diversas personas, y estoy hablando incluso de creyentes, que lo invitan a uno a hacer algo que no está bien. Sí, lo invito para que se tome esto, ¿sí? O para que vayamos a X lugar. Y uno dice, pero usted siendo cristiano y me invita, ¿cómo es eso? Pero resulta que como todo depende de la clase de cristiano, de la clase mejor de vida cristiana que tengan las personas,
pues uno tiene que aceptar invitaciones, o mejor, tiene que rechazar esas invitaciones. ¿Sí? No es que porque es el líder o porque es aquella persona que uno la ve activamente en la iglesia, yo tengo que hacer lo que me invite o me diga que tenga que hacer. Porque si no está dentro de los parámetros de Dios, pues es mejor no hacerlo. En muchas ocasiones yo he recibido ciertas invitaciones y me dice, vamos, ¿y a qué lugar? Y es que tengo para realizar esta actividad. Y uno sabe que no está bien, que no debo estar. Entonces eludo la invitación, porque es la parte, o sea, la forma sabia de poder continuar en la vida cristiana. Para muchos la vida cristiana es fácil. Para muchos es fácil porque pueden ir y venir y pueden tomar y pueden hacer y no hay ningún problema porque después Dios nos perdona. No, esa no es la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana es aquella que mismo Jesús decía, toma tu cruz y sígueme. Y no es una cruz liviana, no, por eso de pronto la colocan aquí en el pecho. No es esa cruz. Es una cruz pesada en la cual debo de suprimir en la parte de mi vida muchas cosas que no están bien delante de Dios. Así que los tropiezos siempre llegarán, los tropiezos siempre los vamos a tener y la segunda parte, ay de aquella persona que es tropiezo. Y yo sí conozco verdaderas personas que han sido tropiezo en la vida de muchos. Conozco personalmente, una iglesia completa se desbarató por el tropiezo de una persona. O sea, se acabó. Los hermanos que eran los diáconos y líderes, hoy, estamos en el 2021, los he visto y he sabido más que todo, que están por allá, perdidos en borracheras, en lujurias, porque eran diáconos, eran líderes de la iglesia, pero vino alguien que dio un tropiezo, dio una falla y se acabó la iglesia y todos terminaron realmente, la mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría se apartó. Y mire lo que dice esa última parte del versículo 1 del capítulo 17 de Lucas. Ay de aquel porque vienen los tropiezos. Y este hombre, este líder que fue tropiezo para que se destruyeran muchos, pues todavía está por ahí, pero dice la Biblia, ay de ese hombre. Y si leemos el versículo siguiente, que no lo quería mencionar, dice, es mejor que se atara una piedra de molino en el cuello y se lanzara al fondo del mar. Es difícil esa parte. Pero dice que es imposible que no vengan los tropiezos, pero es que la mirada que nosotros debemos tener siempre es en Cristo Jesús. Para mí, muchas personas han sido tropiezo, pero no he decaído, no he cedido a esas invitaciones y a esas cosas, porque mi vista está en Cristo Jesús. Dios quiera que su mirada esté en Cristo y no en el ser humano. No en el líder, no en el pastor, no en el diácono, no quien dirige la alabanza. No, la mirada no está ahí. Porque yo sí que conocí muchos que decían adorar a Dios, decían o cantaban mejor muchas canciones, muchos temas muy bonitos y que alababan a Dios, pero hoy no lo están sirviendo, hoy están apartados de los caminos. Había un hermano en la iglesia que tocaba la guitarra, su instrumento musical, muy bonito y cantaba muy bonito. Y hoy está apartado de los caminos de Dios. Entonces nuestra mirada no está en el hombre. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, porque Él fue quien venció incluso la muerte. Dios te bendiga y en la otra semana estaremos reflexionando acerca de la palabra de Dios. No olvides suscribirte, no olvides compartir esta reflexión y aquí estaremos conectados.